Muy buenas noches, bienvenidos a Los Observadores. En esta mesa hoy tratando las actuales tendencias en la política en estas elecciones y por supuesto la crisis que vive el gobierno actual a raíz del hallazgo de una mafia operando dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hay muchas piezas que se han movido en el tablero, la permanencia de Cicic ya anunciada por el presidente Otto Pérez. Muchos temas a tratar hoy en Los Observadores. Me acompaña Jorge Jacobs, él es periodista, analista de Libertópolis, y Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. También José Eduardo Valdizán, de la Casa de Estecahuate. Vamos a comenzar entonces. Yo quisiera preguntarle al señor Jacobs, ¿esta es de las peores, o si no es la peor crisis de la era democrática y del actual gobierno, o se podría todavía decir que ha existido algo peor? No puedo decir que es la peor de las crisis, porque tal vez en este periodo tal vez tendríamos que ver el serranazo como la peor crisis en este periodo. De este gobierno sí creo que es la peor crisis, o sea, y casi diría la última crisis, porque ya de aquí ya solo le queda así el despeñadero al gobierno actual. Sí creo que es una crisis, pero yo quiero matizar eso, porque es una crisis realmente de los politiqueros corruptos. No es una crisis de los guatemaltecos. De hecho, la mayor parte de guatemaltecos estamos muy contentos de que estén atrapando a políticos corruptos. Siempre hemos sabido que hay mucha corrupción, pero ha sido así un secreto a voces, ¿verdad? O sea, vemos cómo los políticos pasan así a mejor vida, de repente llegan con su pichirilo cuando empiezan en la política, y cuando uno siente ya tienen helicópteros, jets y muchas otras cosas que obviamente no pueden salir de su sueldo, ¿no? Entonces siempre hemos sabido de esto, pero es muy difícil pasar del rumor o del saber que alguien está haciendo negociaciones corruptas a una acusación formal, ya con pruebas y todo, que es precisamente lo que se da en esta ocasión. Entonces, sí hay que matizarlo de que es una crisis de los políticos corruptos. Para los guatemaltecos creo que es una oportunidad excelente que no debemos dejar pasar, en el sentido de que ya empezó esto, entonces ahora hay que, así literalmente como los perros aquellos de que se quedan así mordiendo la pierna de una persona, y hasta que los literalmente, o hasta que los matan, o hasta que le quitan el pedazo, ¿verdad? Pues creo que así debemos de estar ahorita los guatemaltecos, de hacer presión en las instancias del sistema judicial, en la CICIG, en el Ministerio Público, para que siga las investigaciones. En este caso particular, creo que deben de seguir las investigaciones hasta los más altos niveles, básicamente el presidente y la vicepresidenta. O sea, es absurdo que les vayamos a creer de que no están involucrados, pero creo que se debe de investigar la parte más grande de la corrupción, que no es lo que está en aduanas ni en la SAT. La parte más grande de la corrupción es la que está en todos los ministerios, en el Ejecutivo, en las alcaldías. Eso creo que es donde debe irse la investigación. ¿Al gabinete? Pues en general a todo el gobierno, en particular el Ejecutivo, pero creo que hay que presionar. Para los guatemaltecos, los ciudadanos debemos de presionar para que se continúe las investigaciones, repito, no solo en el área de aduanas y de la SAT, que es lo menos, sino en todo lo demás, que es donde se roban la gran cantidad de dinero de los tributarios, que es en la ejecución ya del presupuesto, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Roberto Ardón, ¿se podría volver esto una tendencia que cada vez que esté analizándose si CICIG sale o no, lanzan una investigación como la que acaban de dar y destapan esta mafia, y bueno, entonces la gente se vuelve a enamorar de CICIG? Yo creo que hay un debate que de hecho surgió ahora en la discusión, y es realmente cuánto estamos fortaleciendo la institucionalidad local en Guatemala. Sin esa pregunta y digamos sin esa agenda, por supuesto que digamos ad eternum vamos a tener necesidad de instrumentos foráneos. Y esa pregunta no ha tenido respuesta aún. Y yo tengo la impresión de que, a pesar de todo lo que ha sucedido esta semana, aún continuamos con la interrogante de si la institucionalidad es lo suficientemente capaz para, digamos, trabajar la independencia y la autonomía que es necesaria. Y yo creo que un elemento que lo vamos a ver a muy corto plazo es en el mes de enero, cuando haya un cambio de gobierno, no importando el signo que sea, pero ahí vamos a ver realmente si las instituciones
que ya han sido elegidas en los últimos meses son capaces de mantener una equidistancia política de los poderes que van a ejercer gobierno. Ese es, digamos, un primer tema. Y el segundo es, yo creo que también se ha comenzado a conversar mucho sobre la figura del comisionado. Y varias organizaciones han insistido, en cuenta el sector empresarial, la importancia del comisionado. Yo quisiera resaltar algo que hay detrás de ese mensaje, y eso es la necesidad de atender químicamente puro el mandato para el que la comisión está, porque la gran discusión y el gran debate que hubo en el país fue no solo si necesitamos o no un instrumento internacional, sino también si se cumplió o no en gestiones anteriores el mandato para el cual estaba constituido. Y en este caso pareciera ser que la discusión ha sido, bueno, este último comisionado se ha preocupado más de concentrarse justamente en los elementos del mandato. Así que yo sí pienso que esta es una discusión que no debemos dejar pasar por alto, Joaquín, y más temprano que tarde los guatemaltecos tendremos que decir, tenemos la institucionalidad ya con el conocimiento, con las capacidades y conocimientos suficientemente transferidos para que podamos hacer investigaciones de alto nivel y mantener la independencia de los poderes, porque yo creo que eso es lo que está realmente en discusión. Señor Jacobs, ¿usted coincide? Si sigue es una herramienta que podría generar pues, una pérdida de la constitucionalidad del país a la hora de ejercer la justicia y se vuelve un aliado para siempre. De hecho, al igual que José Eduardo, yo también me opuse a la creación de la CICIG, desde antes de que fuera CICIG, desde que era la CICIAX, precisamente por los problemas constitucionales que establece, por un lado. Por otro lado, también por que es uno de los argumentos que se ha utilizado hasta la fecha con relación al hecho de que están por encima de la ley y que no se les puede juzgar ni acusar nada. Y de hecho, hemos visto cómo anteriores funcionarios de la CICIG, y no me refiero solo a los comisionados, pues han cometido crímenes, han cometido abusos, han cometido delitos aquí en Guatemala, y como no se les puede acusar ni aquí, ni en el cielo, ni en ninguna otra parte, pues han salido impunes. Entonces, al final decís, bueno, ¿y cómo supuestamente se puede luchar contra la impunidad siendo impune? O sea, de entrada hay una contradicción ahí de conceptos, pero sin entrar ya en toda esa parte, si quieres así más de conceptos. Actualmente, e incluso hasta gente que ha respaldado y a la fecha respalda la CICIG, han tenido que reconocer de que en efecto ha dependido mucho de los comisionados, ¿verdad? Y generalmente, y particularmente los primeros dos, realmente creo yo que hicieron una pésima labor aquí en Guatemala, y el que está ahorita, pues la mayoría le da el beneficio de la duda de que probablemente sí está actuando mejor que los anteriores, pero entonces al final eso solo confirma nuestras preocupaciones con relación a qué pasa. Tenemos un ente supranacional que está por encima de la ley y adicionalmente lo conduce tipos que realmente dejan mucho que desear. O sea, ¿qué puede hacer un personaje como Castresana estando por encima de la ley? Pues ya lo vimos aquí que fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que nos opusimos en su momento a la creación de la CICIG y hasta la fecha. Ahora bien, ya en la coyuntura, en el momento actual en que ya básicamente ya se le prorrogó el plazo por otros 2 años, creo que es muy importante y que los guatemaltecos, como decía en el segmento anterior, así ya agarremos el hueso y no lo soltemos. Creo que sí es muy importante presionar a la CICIG para que haga su labor completa. Yo tengo la sospecha, así como mucha gente, de que básicamente esto fue un show mediático, lo de la línea. Básicamente, precisamente para que les renovaran el mandato, pero no solo la parte mediática, sino de que hay negociaciones bajo la mesa en el sentido de, bueno, no perseguimos a la vicepresidente, no perseguimos al presidente, a cambio de que nos renueven el mandato por otros 2 años.
Esa es, o sea, es algo que no puedo comprobar. Volvemos a lo que decía al principio, que hay muchas cosas que aquí sabemos, pero no podemos comprobar, ¿no? O sospechamos, pero no podemos comprobar. Pero la única forma de erradicar esas sospechas es de que en efecto se hagan esas investigaciones. Sí, o sea, desde la semana pasada, cuando hicieron la primera conferencia de prensa, mencionaron, uno de los reporteros preguntó sobre la vicepresidenta, dijeron, fue el fiscal del Ministerio Público, dijo, sobra que se mencione el nombre de la vicepresidenta porque no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? O sea, ¿cómo de primas a primeras pueden asegurar tan categóricamente eso, siendo el que ellos mismos están acusando como principal implicado el hombre de confianza de la vicepresidenta, ¿verdad? Y luego de todas las otras rumores, si quieren, que hay con relación al enriquecimiento ilícito de la vicepresidente. Entonces, creo yo que mientras la CICIG y el Ministerio Público no lleguen hasta las últimas consecuencias en esta investigación, siempre va a quedar la sospecha de que simplemente lo utilizaron como una herramienta de negociación para mantenerse otros 2 años, lo cual sería igual de corrupto que lo que dicen que están persiguiendo. Pero quiero hacer otra salvedad, que esta investigación, al igual que muchas acusaciones que se hacen con relación al tema fiscal, al tema del dinero de los tributarios, generalmente se centra del lado de los tributarios, ¿verdad? O sea, los tributarios, a esos hay que perseguirlos con todo el peso de la ley si no pagan sus impuestos, ¿sí? Y de hecho, o sea, la fiscalización que tiene la SAT sobre los tributarios es muy fuerte. Pero paga uno sus impuestos, pasa el dinero del otro lado, al fondo común del gobierno, y ahí lo hacen chinche, y ahí nadie se preocupa. Vienen todos estos de los organismos internacionales y lo que vienen a decir es, paguen más impuestos, pero nunca dicen, bueno, y todo el 30-40% que se roban del otro lado. Y en este caso, la investigación esta de la CICIG va exactamente en el mismo sentido, solo del lado de donde están los tributarios, y todo lo que se roban del otro lado, bien, gracias. ¿Será que van a investigar eso?